5, el versículo número 10. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Esa es la respuesta a la pregunta del Catecismo Menor de Westminster. Es un documento de la Iglesia Reformada Escocesa que se llama la Confesión de Fe de Westminster. De ahí se extrajo ese principio. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Primero los Corintios 10:31 dice: si comes, bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Si comes, bebes o haces otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. O sea, nosotros no vivimos para nosotros, sino vivimos para Dios. Todo lo que nosotros hacemos se enfoca en Dios. Efesios capítulo 5, versículo 10, dice el apóstol Pablo: comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando lo que es agradable al Señor. Estos dos pasajes tienen en común algo, que los dos buscan la satisfacción de Dios y no de los hombres. Vamos a ver un tema importantísimo durante un buen tiempo, no sé cuánto tiempo. Vamos a hacer un paréntesis de la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Y vamos a hablar del principio regulativo o el principio regulador del culto cristiano. Esto es algo que distingue a las iglesias bautistas de la Reforma. Los bautistas de la Reforma, los bautistas particulares, los bautistas históricos, siempre exaltamos el principio de la sola Escritura. Consideramos que la Biblia es la fuente de instrucción e enseñanza y es la única regla, ¿cierto?, de fe y conducta salvadores. Por lo tanto, la Biblia es la base de la cual emana la adoración tanto privada como pública. Yo no sé si algunos de ustedes han escuchado sobre el principio regulador del culto cristiano. Levante la mano los que han escuchado acerca de eso. ¿Han estudiado el tema o tienen una noción? Bueno, entonces vamos a ver, ¿cómo vamos a trabajar esto? Como es enseñanza, vamos a trabajar varios temas, pero antes vamos a orar. Bueno, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Amado Padre, damos gracias a ti porque tú estás con nosotros. Oramos en esta noche para que nos asistas en la enseñanza y que nos instruyas. Necesitamos la instrucción a la luz de tu palabra, establecer bases, principios y fundamentos. Es la labor de la iglesia y la labor de los ministros. Tu palabra claramente dice que debemos enseñar todo lo que Jesús nos dijo y que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Necesitamos la asistencia del bendito Espíritu Santo para poder entender y comprender cada cita que se va a dar en esta enseñanza y durante este periodo de tiempo. Ayúdanos, Padre. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Como ustedes saben muy bien, vamos a tener una estructura para el desarrollo de nuestro tema. Entonces, hoy es la primera parte y tiene que ver con la parte introductoria. Sin embargo, en la estructura vamos a ver el principio regulativo y el principio normativo. Y vamos a darle respuesta a eso. Entonces, número 1, vamos a ver principio regulativo y principio normativo. Vamos a definir qué significa eso. Principio regulativo y principio normativo. En segundo lugar, vamos a responder la pregunta: ¿le importa a Dios cómo el pueblo le adora? ¿Le importa a Dios cómo el pueblo le adora? Vamos a responder esa pregunta. La primera que vamos a responder es ¿qué? El principio regulativo y el principio normativo. La siguiente pregunta que vamos a estar desarrollando es: ¿le importa a Dios cómo el pueblo le adora? Y pues obviamente que con sentido común y con lógica decimos todos, pues claro que a Dios le importa cómo nosotros le adoramos. Sin embargo, no somos muy dados a investigar cómo Dios quiere que nosotros le adoremos. Entonces vamos a ver, le importa a Dios cómo el pueblo le adora, y este tiene dos enunciados, A y B. Entonces vamos a ver que a Dios le importó cómo el pueblo le adoró en el Antiguo Testamento. A Dios le importó cómo el pueblo le adoró en el Antiguo Testamento. Y luego vamos a ver
obviamente contextos variados, cómo a Dios, en segundo lugar, le importó cómo el pueblo le adoró en el Nuevo Testamento. Eso lo vamos a estar observando. En tercer lugar, vamos a estar viendo el enfoque o propósito de la adoración. ¿Cuál es el enfoque o el propósito de la adoración? Ese es el tercer punto que estaremos desarrollando. Y en cuarto lugar, para terminar la cuarta enseñanza, vamos a estar viendo los elementos de la adoración en el Nuevo Testamento. Es decir, cuáles son los elementos que debemos tener como iglesia en el culto público. El principio regulador del culto cristiano se enfoca en la adoración tanto privada como pública. Pero aquí nos vamos a enfocar en qué es lo que debemos hacer nosotros en el culto público. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en dónde? En el culto público. Porque creo que muchos, por no decir todos los que están aquí, vienen de trasfondo evangélico. ¿Quién viene del catolicismo romano? Que no ha recorrido iglesias evangélicas aquí. La hermana María Moncada, ella viene del catolicismo romano. Ellos también tienen una forma litúrgica. La parte litúrgica tiene que ver con la forma en que se adora, ¿cierto? Ellos también tienen una liturgia y muchos de nosotros también provenimos del catolicismo romano. Y usted sabe muy bien que siente, se pare, recite, hay velas, hay imágenes, entre otras cosas. En el contexto evangélico también hay una diversidad, ¿no? Entonces hay grupos de alabanza, hay coros, hay gente danzando, hay un sinnúmero de elementos que a veces se dan dentro del culto. La situación es, ¿qué dice la Biblia al respecto? Allí es donde nos vamos a concentrar. Pueden observar lo que dice Efesios capítulo 5, el versículo 10. Dios quiere, escuchen bien, Dios quiere que los creyentes sean comprometidos de manera exhaustiva con saber qué es lo que le agrada al Señor. El apóstol Pablo, cuando está hablando aquí, está hablando de las cosas que pertenecen a la oscuridad, a las tinieblas. Recuerden que nosotros vivimos en un contexto donde predomina el pecado y la influencia del demonio, del adversario. Sin embargo, vemos que muchas iglesias han traído lo secular y lo mundano y lo han traído a la iglesia, o lo han puesto en la iglesia y lo han sacralizado. Es decir, lo han puesto como algo sagrado. ¿Cuántos han extrañado quizás el tiempo de la administración en la iglesia? ¿Recuerdan cuál era el tiempo de la administración? Donde estaba el pianista mientras el predicador hablaba. Y entonces muchas personas seguían el predicador a la luz de los sonidos del piano, empezaba a manipular las emociones de la persona hasta que la persona lloraba. Y ellos preparaban eso. Muchas de esas iglesias, recuerdo muy bien un pastor que me dijo, háganlos llorar y lo verá que sueltan el dinero. Háganlos llorar y lo verá que sueltan el dinero. Un pastor de trasfondo bautista me lo dijo, hágalo llorar, ponga al pianista a que toque mientras usted empieza, en cierta manera, a manipular las emociones de la persona, aquellos que están cansados, aquellos que están cargados, aquellos que tienen deudas, mientras el predicador, el pianista de fondo iba haciendo las marionetas. Claro, la gente se sentía inmediatamente identificada y luego mandaban el arpazo, siempre moviendo las emociones para que la gente viniera y diera. Muchos de ustedes vienen de un trasfondo de ese tipo y no han visto por qué nosotros, o no han entendido por qué nosotros cantamos himnos, y algunos dicen, qué cosa tan aburridora, hay que ponerle sazón a eso, porque parece que como que no funciona, como que es un culto muerto, hay que ponerle sentido, hay que ponerle el sabor de la cubana. ¿Recuerdan cómo era que se llamaba? Celia Cruz. Hay que ponerle fuego, como dice por aquí el hermano Daniel, ¿sí? Para que la gente esté atenta, para que la gente venga a la iglesia. Y qué interesante, la gente no viene a la iglesia por la música. La gente no viene a la iglesia porque hay un grupo de adoración o porque hay una orquesta. La gente viene a la iglesia porque viene a glorificar a Dios y a comprobar qué es lo que es agradable a Dios a la luz de las Escrituras. De hecho, hay iglesias que tienen bandas juveniles para eclesiales para ganar a los jóvenes. Yo no sé si ustedes han escuchado ese tipo de iglesias.
para ganar a los jóvenes. Y claramente el salmista, desde muy joven escribió el Salmo 119, no sabemos si fue David, pero yo estoy convencido que sí. ¿Y qué dijo David? ¿Con qué limpiará el joven su camino? No dice con tocar la guitarra ni tocar el piano, con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, partamos desde el principio que Pablo nos presenta en Efesios capítulo 5, versículo 10. Pero la pregunta es, ¿qué significa esto del principio regulativo del culto cristiano? Primero, definamos qué es principio. Principios son valores, fundamentos, eso es un principio. Normas, reglas, ¿cierto? Por lo tanto, un principio es un valor y algo regulativo es algo que gobierna, que controla, que dirige. Cuando alguien me dice, pastor, no me gustó la alabanza, ¿yo qué le respondo? Yo le respondí a un hermano, me gusta que no le haya gustado, me gusta que no le haya gustado, porque la alabanza no es para usted ni la adoración para usted. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuándo es que se alaba y cuándo es que se adora en la iglesia? Cuando estamos en el tiempo musical, en el periodo musical. ¿Cuándo es alabanza y cuándo es adoración? A ver, los que saben de instrumentos, los que saben de música, también, ¿cuándo es alabanza y cuándo es adoración? Bueno, cuando es más rápido se considera alabanza, y cuando es más despacio, adoración. Y cuando es más despacio, entonces se llora, ¿no? Se manejaba en la iglesia liberal, la mayoría, y que la alabanza era brincar, aplaudir, y de esa manera. Y la oración se apagaban las luces, y lloraba, así enseñaban de esa manera. Ahora, importante, eso tiene que ver con ritmos. Aunque la adoración y la alabanza viene acompañada de ritmos, eso no es alabanza y adoración. Cuando usted va a la Biblia, la adoración tiene que ver con la exaltación de la belleza de Dios, de sus atributos, de sus perfecciones. Usted puede encontrar en un himno que está nutrido de teología, está nutrido de eso. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Vea qué interesante, está enfocado en Dios. Ahora escuchen este. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, de tu preciosa unción. ¿Cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? El primero está enfocado en Dios, el segundo está enfocado en el hombre. Y cuando yo vengo a la iglesia, vengo a tributarle a Dios. Ahora, en los ritmos también. El primero quizás no le mueve los impulsos o las cuerdas emocionales a usted. El otro sí. Parece que como que lo hace llorar, ¿no? Ese es uno de los... Hay una unción aquí cayendo sobre... Eso lo he escuchado yo, ¿no? Y empiezan a manipular de esa forma. Y cuando llegan a iglesias bíblicas, entonces, oye, me gusta todo, pero lo único que no me gusta es la alabanza. Yo por eso llego a tiempo a la predicación. Ese es el problema. Cuando hablamos de alabanza y cuando hablamos de adoración no debemos pensar en ritmos, debemos pensar en contenido. Entonces, cuando hablamos de adoración estamos hablando de lo que Dios es. Cuando hablamos de alabanza estamos hablando de lo que Dios hace. Dos cosas importantes. Vuelvo otra vez a repetir. Cuando hablamos de adoración estamos hablando de lo que Dios es. Dios es soberano, Dios es inmutable, Dios es misericordioso, Dios es justo. Eso es adoración. Y cuando hablamos de alabanza estamos hablando de lo que Dios hace. ¿Qué hace Dios? Nos salva, nos provee, nos bendice. Ustedes pueden ir al Salmo 103. Eso es un cántico de alabanza. Bendice alma mía Jehová. Está alabando a Dios por lo que Dios ha hecho. Él es el que perdona todos tus pecados, el que sana todas tus dolencias. Esa es una expresión de alabanza, pero no tiene nada que ver con ritmos ni con aplausos. Muchos dicen, llegamos a una iglesia bautista y allá no aplauden. Son bien aburridos. Yo no sé si esa fue la sensación que usted tuvo cuando llegó a la iglesia. Como que le golpearon el alma.
Lo digo porque en 25 años que llevo en el ministerio, eso es lo que la gente me dice cuando llega a la iglesia. No le puede meter un poquito de son porque es como tan aburrido, como que uno no se ve motivado a estar en la iglesia. Uno necesita que le den cuerda. Pues, amado hermano, si a usted no le da cuerda a la Biblia, déjeme decirle que está en problemas. Está en problemas. Porque así solamente prediquemos y no se tenga tiempos musicales, lo fundamental es la predicación, la centralidad de la predicación. Entonces, cuando hablamos del principio regulativo, estamos hablando de valores que controlan o rigen la adoración del culto. Eso es el principio regulador del culto. A eso lo vamos a llamar el PRCC. Así, PRCC. ¿Cómo? PRCC es la sigla. PRCC, principio regulador del culto cristiano. Entonces, la Biblia nos dice que adoremos al único Dios verdadero. ¿Es así o no es así? La Biblia nos dice que debemos adorar al único Dios verdadero y vivo. Cuando la Biblia nos llama a nosotros a adorar al único Dios verdadero y vivo, excluye a todos los ídolos de la religión falsa. A todos los ídolos de la religión falsa. La Biblia también nos dice qué hacer en la adoración. O sea, no solamente se enfoca en el sujeto al cual adoramos, sino también en la forma en que nosotros adoramos. Y a esa forma se le conoce como principio regulador. Como principio regulador. Una de las cosas importantes que vemos es que Dios no ha dejado a su iglesia libre para poder inventar su propia adoración. No. Es que a mí me parece que se puede hacer un arreglo aquí o un arreglo allá, o cambiar de esta forma. No, tenemos que ir a la fuente de la Escritura. No es a lo que a usted le parece, no es a lo que un grupo de hermanos le parece, sino qué es lo que dice la Escritura. Porque para eso tenemos la Escritura. Él ha establecido su palabra exactamente, Él ha establecido su palabra exactamente lo que nosotros debemos hacer. Por eso Efesios 5:10 que dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Pero este comprobando debe ser entendido en el contexto general del texto. Es decir, en otros pasajes de la Biblia. Este comprobar no tiene que ver con la opinión de usted, la opinión de usted, la opinión de usted. No, tiene que ver con ir al principio de las Escrituras, a los valores escriturales para poder sacar qué es lo que le agrada al Señor. ¿Cómo sé qué es lo que le agrada al Señor? Pues yendo aquí, estudiando qué es lo que dice el texto. No es buscando la opinión. Rick Warren, ¿han escuchado quién es Rick Warren? Rick Warren fue un pastor bautista de la iglesia de Saddleback en una parte de California. Y él, cuando empezó la iglesia, hizo lo siguiente. Él dijo, vamos a transformar la cultura bautista y vamos a transformar las iglesias bautistas. Entonces él llegó a ese lugar y empezó a hacer un censo para ver cuál era la música que más le gustaba a la iglesia, a la gente impía. Entonces a la gente le gustó este tipo de género y él lo incluyó dentro de la iglesia, de tal manera que fue una mega iglesia. Claro, la iglesia creció, pero la pregunta es, ¿esta iglesia estaba adorando conforme a la verdad? ¿Cuál es la forma en que debemos adorar? En espíritu y en verdad. Parecía sincero, parecía que tenía muy buena intención, pero no era correcto. Eso es parte del pragmatismo. ¿Entienden ustedes el término pragmatismo? Las personas que son comerciantes saben qué es pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? Es una filosofía que nos enseña a nosotros a qué, a darle gusto al cliente porque el cliente tiene la razón. ¿No? ¿No han escuchado ustedes en los negocios? Aunque el cliente está equivocado, tiene la razón. Nosotros no estamos para darle gusto al cliente, nosotros estamos para adorar a Dios. Por lo tanto, nuestra adoración debe ser bien regulada. No podemos inventar. El principio bíblico y reformado es que lo que no se manda no se permite en la adoración. Vuelvo otra vez a repetir esto. El principio bíblico e histórico y reformado es que lo que no se manda no se permite en la adoración divina. Vamos a Deuteronomio capítulo 12, versículo 32. Vamos a ver varios textos bíblicos. Deuteronomio capítulo número 12, el verso 32.
esto está en un contexto muy particular, ¿no? Israel, los hijos de Israel iban a pasar a poseer la tierra prometida. ¿Y qué es lo que hace Dios por medio de Moisés? Repetirles nuevamente la ley y darles instrucciones, porque salen del paganismo, son rescatados del paganismo para poseer una tierra que también estaba llena de paganismo. Bueno, y vea lo que dice. Vamos a leer el versículo número 32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello ni qué. Eso tiene un contexto. Vamos a devolvernos hasta el versículo 29 para poder comprender cuál es el contexto de ese pasaje. Mire la advertencia que el Señor da por medio de Moisés. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. Y cuidar implicaba no añadirle a lo que Dios había mandado, pero tampoco ¿qué? Quitarle. No añadirle ni quitarle, sino hacer las cosas tácitamente como el Señor los había mandado. Ahora devolvámonos al versículo 29. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerla, y las heredes y habites su tierra, guárdate, dice allí, que no tropieces yendo en pos de ellas. Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses. Y ya tenía que ver con la adoración. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo... Vea qué interesante lo que dice el pasaje. ¿Pueden notar lo que el texto está diciendo? O sea, ustedes no tienen que ser iguales a ellos. Tienen que marcar la diferencia. No pueden traer lo del mundo, lo del paganismo, al contexto de la iglesia del Antiguo Testamento. ¿Lo pueden notar? Guárdate, dice, que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Luego dice el versículo 31, no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Por eso la advertencia es clara en el versículo 32 que dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. Mucho cuidado, no le pongan ni le quiten. Así como yo les estoy mandando, deben hacerlo ustedes. O sea, no anhelemos las cosas, trayéndolo a nuestro tiempo, no anhelemos las cosas del mundo. Y hoy vemos cómo los ritmos mundanos se han infiltrado dentro de las iglesias. El reggaetón, ¿qué otra cosa? La salsa, el merengue, el vallenato. Ayer no estábamos en culto, ¿cómo era la canción que usted estaba cantando? ¿Cómo era, hermano? Soy un hombre bien bendecido. ¿Ven? Aunque lo hacemos en broma, porque lo hacemos en broma obviamente, nunca traeremos eso a la iglesia para motivar a la gente. Nunca lo haremos. Esto no es algo inventado. Dios reguló todo lo que Él iba a hacer. Ustedes se imaginan lo siguiente, voy a poner este ejemplo. Dios decidió la destrucción del género humano en el diluvio, ¿lo recuerdan? ¿Y Dios qué dijo? Llamó a Noé, le dijo, Noé, voy a destruir el género humano con un diluvio. Yo sé que usted tiene unas buenas facultades, es ingeniero y arquitecto, así es de que mire a ver si usted me hace un barquito por ahí donde me quepan más o menos un grupo considerable de personas, y usted mirará, me lo trae y me lo muestra, y yo miro y se lo apruebo. ¿Qué hizo Dios? Le dio el material, le dio las medidas y la forma, y cómo iba a empezarlo, cómo iba a terminarlo. O sea que no lo dejó a sus propias expensas, porque Dios lo ha regulado todo. Por eso tenemos este libro. Eso es regulación.
Ahora, cuando vemos nosotros a este pueblo que iba a pasar a poseer la tierra prometida, lo primero que le dice es: tenga mucho cuidado de adoptar claramente lo que el paganismo tiene. Porque sí, estamos en un mundo, pero es fácil arrastrarlo del mundo a la iglesia. Por eso cuando la gente empieza a decir: pastor, ¿por qué innovamos esto? Yo siempre voy a ser un acérrimo opositor de eso. No vamos a innovar nada, porque Dios ya determinó lo que la iglesia debe hacer en el culto público. Pero es que así no vamos a crecer. Mire, la iglesia reformada ya está dejando esto. La iglesia reformada está empezando a traer lo contemporáneo, lo pragmático a la iglesia. Las mujeres dándole conferencia a las mujeres. ¿Dónde enseña la Biblia que las mujeres deben darle conferencia a las mujeres? No, Tito capítulo 2 dice que la mujer debe enseñar a las mujeres más jóvenes, sí, pero una instrucción pedagógica personal, no colectiva, no eclesial. ¿Ven? Ahorita tenemos la convención en Medellín, y gracias al Señor, porque iba a haber una reunión con las mujeres. Mi esposa me dijo: a mí no me suena bien eso. ¿Y sabe qué? La conferencista se enfermó y cancelaron la convención para las mujeres, el congreso. Pero fácil, lo vemos así, pero es que no es un culto, es un congreso. Si quienes deben estar presidiendo, claramente la Biblia dice que los hombres. Pero no, las banderas de la libertad femenina. No, no es eso. No es las banderas de la libertad femenina, es el PRCC, el principio regulador del culto. Y en el principio regulador del culto, ¿qué dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 2? Que la mujer no puede predicar y enseñar, no puede presidir, no puede gobernar. Pero eso es extremo. ¿Cómo? 1 Timoteo. 1 Timoteo. Entonces hay momentos donde hacemos algunas excepciones. ¿Y qué hacemos? Abrimos la puerta para que la iglesia empiece a tomar un rumbo diferente. Bien, Mateo 28:20, ¿qué dice? Eso está dentro del contexto de la gran comisión. ¿Qué dice Mateo 28:20? El 19 dice: vayan y doctrinen a otras culturas, cambien las culturas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la cultura, el término cultura viene de la raíz culto. Cuando el Señor dice vayan y doctrinen, está hablando de eso, que la cultura sea cambiada para que el culto sea cambiado. Usted sí sabe que cuando el culto es cambiado, las sociedades se deterioran. Una evidencia del deterioro moral de una civilización tiene que ver con el cambio del culto. Eso lo dice Pablo en Romanos capítulo 1. Estamos en la introducción, porque esto es la introducción, todavía no hemos ido al primer punto, ¿no? ¿Ya encontraron Mateo 28:20? Leanlo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A quiénes tenían que ir ellos? A todas las naciones, es decir, a los gentiles. A los gentiles. La gran comisión estaba enfocada específicamente en los no judíos, porque los judíos ya tenían parte de la revelación especial y el conocimiento, ¿cierto?, acerca del monoteísmo, de quién era Dios. Pero las culturas paganas eran politeístas. Y ellos tenían que ir a transformar la cultura, el culto, la adoración. Romanos capítulo 1 tiene el fundamento claro para ver que cuando los hombres cambian la adoración, es una evidencia clara de que Dios los ha entregado a la dureza de su corazón. Cuando una iglesia cambia la adoración en el culto, aunque pueda sonar muy sincero, es porque Dios los ha entregado a la dureza de su propio corazón. Vamos a Romanos, capítulo 1. Leamos desde el versículo 18.
porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, es decir, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Por el contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Mire, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 25, lean. Cambiaron la adoración. ¿Qué hicieron? Mire lo que dice aquí. Cambiaron la verdad por la mentira. ¿Y cuál era esa mentira? ¿En qué consistía esa mentira? Cambiaron el culto, porque cambiaron la verdad por la mentira. Cambiaron la gloria de Dios. Ahí observamos nosotros lo que dice el versículo 25. Dice, honrando y dando culto a lo creado antes que al Creador. Y una falsa adoración se enfoca en eso, en darle culto, en rendirle tributo a lo que Dios ha creado y no a la fuente de la creación, que es nuestro Dios. ¿Y cómo quedó cómo describe Pablo este tipo de generación? Como personas altamente impías. Entonces, cuando usted ve a algún hermano que como que quiere cambiar la adoración en la iglesia, póngale el ojo. Esa persona está cambiando la verdad de Dios por la mentira y está enfocándose en lo creado y no en el creador. ¿Usted no ha notado que la adoración dentro de los cultos se enfocan más en la criatura que en el creador? Cuando no hay grupo de alabanza, ¿qué pasa? Hay una desolación dentro de la iglesia. Parece que como que no hay culto. Lo digo porque lo vivimos dentro de la iglesia. Porque se estaban enfocando, y nosotros volvimos otra vez a la escritura, se estaban enfocando los que estaban en la adoración, y no solamente los que están en la adoración, sino la misma iglesia, enfocando ¿en qué? En las criaturas y no en el Creador. Y ahí es donde nosotros debemos ser muy, pero muy cautelosos, muy, pero muy cautelosos. Bien, hermanos, un sello distintivo de la rama calvinista, a diferencia de la rama luterana y anglicana, porque el principio regulador del culto cristiano se da en el contexto de la reforma del siglo XVII. Bueno, del siglo XVII con los puritanos. ¿Cuál fue el fundador o la cabeza de la iglesia de Inglaterra? De la iglesia de Inglaterra. ¿Cómo se llamaba la iglesia de Inglaterra? La iglesia anglicana. Sí, la iglesia anglicana. No. Fue un rey que partió con el papismo, porque fue el esposo de Ana Bolena. ¿Cómo se llamaba? Octavo, que murió casi podrido. De allí empieza el proceso. Él establece una iglesia medio protestante y medio católica, donde él era el papa de la iglesia en cierta manera. Claro está que él ordenó o él reconoció un obispo que lo llamó el arzobispo de Canterbury. Y ustedes pueden mirar la historia. Pero dentro de ese mismo contexto se levantaron no conformistas, es decir, que no estaban de acuerdo con la forma en que se dirigía la iglesia y se presidía la iglesia. A esos bautistas, a esos no conformistas se le conocieron como puritanos. Y el enfoque de ellos era la pureza doctrinal y la pureza moral. La pureza doctrinal específicamente dentro del culto.
no a una adoración pagana, no al ritualismo de emblemas, imágenes y figuras que tenían que ver con la adoración, mucho menos con velas y ritualismos como lo tenía la iglesia. Hoy todavía está la iglesia anglicana. Entonces, cuando nosotros observamos eso, lo del principio regulador del culto cristiano, debemos ubicarnos en ese contexto. Un sello distintivo entonces de la rama calvinista, a diferencia de la luterana y anglicana de la Reforma, fue que no fue solo la doctrina, sino también el culto. O sea, los reformadores se enfocaron no solamente en la doctrina, sino en el culto. Debían ser reformados a fondo. Ellos se enfocaron en eso. El culto bíblico implica adorar según el principio regulador. Y eso se aplicó con mayor intensidad en la Ginebra de Calvino y en la Escocia de John Knox. Calvino aplicó este principio también. John Knox en Escocia también. Y los puritanos lo impulsaron. El principio regulador. ¿Cómo se conoce el principio regulador? ¿En qué siglas? PRCC. ¿Y qué es PRCC? ¿Y se enfoca en qué? Vamos a hacer una recapitulación. En la sola escritura, en la Biblia, en la sola escritura. Entonces, vamos a definir rápidamente el principio regulador del culto cristiano. De la siguiente manera, ¿cómo lo definieron los hermanos o los reformadores en la historia? Tiempo atrás. El principio regulador se puede definir de la siguiente manera: todo lo que ha sido ordenado por Dios para su culto es obligatorio, y todo lo que no ha sido ordenado por Dios se encuentra prohibido. Vuelvo otra vez a repetirlo. ¿Cómo se define el PRCC? Todo lo que ha sido ordenado por Dios para su culto público es obligatorio, y todo lo que no ha sido ordenado por Dios se encuentra prohibido. ¿Cómo es? ¿Cómo se define? Todo lo que ha sido ordenado por Dios para su culto es obligatorio, y todo lo que no ha sido ordenado por Dios se encuentra prohibido. ¿Qué tal si yo traigo unas velitas del domingo aquí, las ponemos, una túnica y un incensario? ¿Eso no eran elementos del culto público? Sí, pero del antiguo pacto. En el viejo pacto no había eso. ¿Ustedes se han visto? Creo que las venden por ahí a veces en las calles, ¿no? Donde se echa el incienso. Eso es. Las velas, como símbolo de adoración. Entonces, ¿cómo definimos el PRCC? Todo lo que ha sido ordenado por Dios para el culto público es obligatorio. Todo lo que no ha sido ordenado por Dios está prohibido. ¿Les quedó claro eso? Bueno, y entonces, ¿por qué tenemos sillas si la Biblia no nos manda que tengamos sillas? Tampoco tablero. Más adelante vamos a ver por qué. Bueno, entonces esto que les acabo de decir debe ser aplicado tanto en la adoración pública como en la privada. No podemos adorar a Dios como nos parece o a nuestra manera. Y esto puede ser claramente justificado en los 10 mandamientos, en el Decálogo. Él dejó claramente regulada la adoración para Israel. Éxodo 20, del 3 al 11, lo vimos el domingo, ¿no? ¿Qué hace Dios en el prefacio de los 10 mandamientos? Habla. Y luego en Éxodo 22, ¿qué dice? Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y luego, ¿qué les dice? No tendrás dioses ajenos aparte de mí. Y luego, ¿qué les dice? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni bajo las aguas. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el que tomare su nombre en vano. ¿Y qué dice el cuarto mandamiento? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Hasta el 7º día es reposo para ti.
para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu siervo, ni tu animal. Ahora, el día de reposo no fue dado para los animales, pero se benefician de él. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Éxodo capítulo 1, versículo 1 al versículo 11. Eso lo debemos saber de memoria. Y la idea es recitarlo todo desde el versículo 11 hasta el versículo 17. Esa es la idea, ahorita que vamos a predicar la ley moral durante todo este tiempo. Esos 4 primeros mandamientos hablan de la relación que existe entre el vínculo humano y divino. Entonces, cuando se habla de esto, ¿de dónde venía Israel? De Egipto. ¿Cuántos días se preparó Israel para escuchar a Dios? 3 días. Y cuando Dios habló, después más adelante que da los 10 mandamientos, porque después dio las leyes hasta el capítulo 23, las otras leyes, que le dijeron a Moisés, no, habla tú con él, pero nosotros no. Sintieron temor, sintieron miedo. ¿Cómo serían de profundas y agudas las palabras del Señor? Pero lo primero que se enfoca a Dios es en la adoración. En la adoración. Por lo tanto, no podemos adorar a Dios como nos parece, ¿no? Él dejó regulada la adoración para Israel y también para nosotros. La ley nos enseña en estos primeros 4 mandamientos a quién debemos adorar. ¿A quién debemos adorar? A Jehová nuestro Dios. Luego nos enseña cómo debemos adorar. ¿Cómo debemos adorar? No, según el decálogo. Sí, en espíritu y en verdad, pero pues suena muy general. ¿Cómo debemos adorar? No haciendo imágenes y figuras y tampoco inclinándonos a ellas. Eso nos muestra cómo debemos adorar, porque Dios no necesita imagen. Y también cuándo debemos adorar. ¿Cuándo debemos adorar? Aunque son todos los días, Dios decidió un día especial para la adoración. Entonces, ¿regula o no regula el decálogo? Esa ley positiva, como lo decía el hermano Manuel, la semana pasada que enseñó, las 2 semanas que enseñó, esa ley positiva es vinculante a algo que se conoce como la ley natural. Esa ley natural es esa ley, esos mismos mandamientos que están calcados en el corazón del hombre y que fueron luego expuestos de manera explícita en 10 palabras. O sea, una persona no necesita conocer los 10 mandamientos, que está distorsionado, que los ha distorsionado sí por causa de la caída, pero siempre va a ver que hay un ser supremo. Miren los indígenas, cómo los indígenas adoraban deidades y por qué. Porque hay una ley natural en ellos que el pecado distorsionó, por eso adoraron como les dio la gana. Y eso es lo que pasa cuando nosotros no vamos al principio escritural, porque el principio escritural regula cómo nosotros adoramos a Dios. ¿Han escuchado el catecismo de Heidelberg ustedes? Bueno, ese documento está o se conoció en el año de 1563. Fue ayer, ¿no? 1563. Expresa claramente cómo debemos expresar nuestra adoración a Dios. El catecismo pregunta, y descárguenlo para que lo vean. El catecismo pregunta, ¿qué pide Dios en el 2.º mandamiento? ¿Qué pide Dios en el 2.º mandamiento? Y la respuesta es que no representemos a Dios por medio de alguna imagen o figura y solo le rindamos culto como Él lo ha mandado en su palabra. Y ahí están los textos bíblicos. El catecismo de Heidelberg. Recuerden, el catecismo de Heidelberg. ¿Quiénes son los que editan o sacan este catecismo? Zacarías Ursino y otro Gaspar Olievano. Ellos comentan, sí, Ursino, Zacarías Ursino, sin H, Ursino con S. Nace en 1534 y muere en 1583. Y el otro es Gaspar Oleviano, no Olievano, sino Oleviano, 1536 a 1587. Duró unos añitos más.
Ellos fueron los que sacaron el catecismo. Escuchen bien, para muchos la palabra catecismo suena como católico romano. No, el catecismo es una metodología pedagógica a base de preguntas y respuestas para instruir a los nuevos creyentes. Bueno, no lo vean, no es que el catecismo, eso es católico. No, no, no. Estos catecismos fueron predominantes dentro de la iglesia protestante. La iglesia dejó de utilizarlos, pero los catecismos vienen de la iglesia protestante. Entonces, estos dos hermanos comentan lo siguiente al respecto. El fin o diseño de este mandamiento, ¿qué pide Dios en el segundo mandamiento? Ellos dicen, el fin o diseño de este mandamiento es que el verdadero Dios sea adorado de una forma apropiada, que sea agradable a Él y no con una adoración que se basa en la imaginación e invención del hombre. Y que el culto a Dios así prescrito sea preservado puro e incorrupto. Y eso es lo que manda e implica el segundo mandamiento. Entonces, cuando vamos al segundo mandamiento en Éxodo 20, versículo 4. ¿Cuál es el enfoque de Éxodo 20? Versículo 4 es, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ese es el segundo mandamiento, ¿no? Y luego dice, ¿es correcto hacer imágenes dentro de las iglesias? ¿Esto está negando eso? No. No está negando los gráficos, de ninguna manera. Pero ¿sabe qué es lo que sí está negando? El hecho de que eso tenga un objetivo cultico. ¿Sabe por qué nosotros tenemos en faca el emblema del sacrificio de Cristo, la cruz? Pero no tiene ningún muñeco puesto allí. Es un símbolo. Y muchas iglesias tienen ese emblema, pero no estamos detrás de ella como emblema cultico. La iglesia ortodoxa sí trabaja eso, ¿no? ¿Cómo es que se le llama eso? A mí se me olvidó cómo es que se le llama eso. Ellos no tienen imágenes sino fotos. A mí se me olvidó cómo se llama eso. Pero aquí no está negando el arte. Lo que sí está negando es el hecho del arte religiosa a manera de culto, como lo hace la iglesia papista, ¿no? ¿Qué es lo que hace la iglesia papista? Sí, pero tiene otro nombre. Donde adoran, donde ellos le ponen velas. Lo mismo que hacen el catolicismo romano. ¿Cuántos hacían eso, no? ¿Cómo? Sí, grutas, pero eso tiene otro nombre. Dentro de 8 días, ahora se me fue pero eso tiene, dentro de la iglesia ortodoxa, católica ortodoxa, hay una forma de escribir eso. No imágenes, sino otra cosa. ¿Cómo? Sí, pero eso tiene un nombre. Ninguno de ustedes lo tiene, ni yo tampoco. Dentro de 8 días, bueno, dentro de 15 porque les aviso, dentro de 8 días estamos en Medellín, ¿no? O sea, el miércoles no hay servicio. Pero vemos nosotros lo que dice el versículo 4, luego de que dice no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios está haciendo exclusiva la adoración. Pero luego dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas, debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Gaspar Oliévano y Zacarías Ursino, respecto a este mandamiento, decían lo siguiente, vuelvo otra vez a repetirlo: el fin o diseño de este mandamiento es que el verdadero Dios sea adorado de una forma apropiada
el fino diseño de este mandamiento es que el verdadero Dios sea adorado de una forma apropiada, que sea agradable a Él y no con una adoración que se basa en la imaginación e invención del hombre. Y me parece muy acorde a lo que el Señor dice. Por eso dice que no se hagan imagen ni semejanza, porque el hombre puede inventar una imagen de Dios. Y lo ha hecho. Y lo ha hecho. Por lo tanto, ellos decían que sea agradable a Él y no con una adoración que se basa en la imaginación e invención del hombre, y que el culto a Dios, así prescrito, sea preservado puro e incorrupto. Entonces, ese mandamiento nos muestra claramente eso. El culto debe ser puro e incorrupto. Entonces podemos preguntarnos, ¿nos proporciona la Biblia libertad para la adoración privada y pública? ¿Sí o no? Respondan ustedes, yo les hago la pregunta. ¿Nos proporciona la Biblia libertad para la adoración privada y pública? La libertad. O sea, ¿nos deja a nuestro criterio para que lo hagamos? Por eso se llama regulación. Entonces, ¿qué de aquellos que afirman que no importa cómo le adoremos, lo importante es que sea sincero, porque Dios mira el corazón y no las formas? Es importante el fondo, pero también es importante la forma, ¿cierto? Claro, porque recuerdan Juan 4:24, que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué dice? Que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu, es decir, con sinceridad, pero además de eso agrega conforme a la verdad. Y la verdad tiene que ver con algo objetivo, no con algo subjetivo, conforme a la verdad. Ahora, en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice que el culto debe ser un culto racional. Y luego agrega en el versículo 2 que ese culto racional no debe ser conforme a los estándares del mundo. No se conformen al mundo. Eso es lo que dice el texto, ¿no? Entonces, la Biblia no nos deja a nuestras propias expensas adorar como nos parece. Así sea muy sincero, puede ser perverso. Bueno, otra vez y repito, no importa si usted es sincero, pero si la forma no es la que Dios manda en su palabra, es una abominación a Dios. Bueno, aunque sea sincero, aunque usted levante las manos y haya hecho ayuno, eso lo ve Dios como un sacrificio perverso. Esto es importante, ¿no? Entonces no podemos adorar como nos parece, aunque nuestra intención sea sincera. Usted viene aquí en las horas de la mañana con un corazón muy sincero, muy dispuesto, pero de repente pasa. Vamos a entonar un himno. Y dice el director, a ver hermanos, vamos a cantarlo todos. Ay, pero es que a mí no me gusta. La verdad es que ese himno no me gusta. Alguien alguna vez me le acerqué y le pregunté, hermano, ¿usted por qué no canta? Porque es que a mí no me gusta cantar himnos. Y claramente el salmista dice que los muertos son los que no alaban. No es si le gusta o no le gusta, es que si usted viene a adorar a Dios, debe entonarlo. Y debe tener mucho cuidado en la forma, ¿no? Porque no solamente debe adorar, sino también debe ponerle el sentido al himno. ¿Recuerdan lo que yo les dije el domingo? Hay un himno que es de resolución. Ese himno de Sembraré la simiente preciosa es un himno de resolución. Es un himno de compromiso. ¿Qué dice? Sembraré, sembraré, mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Y el Señor me pone personas para que yo le predique el Evangelio y yo no lo hago. Entonces estoy siendo mentiroso. Permítame el himnario, por favor. El principio regulador del culto cristiano nos lleva a nosotros a ponerle sentido a los himnos. Por ejemplo, vayan al himno 59, que fue el que lo quiero poner como ejemplo, al himno 59. Oh Dios eterno, tu misericordia.
Cuando yo tengo un culto racional y tengo el PRCC en mi corazón y vengo a la iglesia y entono himnos, le pongo el sentido al himno. Es decir, estoy cantándolo, pero a la vez estoy meditándolo dentro de mí. Y vea lo que dice: oh Dios eterno, tu misericordia, ¿qué dice el himno? Ni una sombra de duda tendrá. Y luego dice: tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos Él mismo serás. Cuando usted tiene el PRCC y está entonando este himno, está hablando de la eternidad de Dios, la eternidad misericordiosa de Dios. ¿Cuál es la resolución que el himno lo lleva a tomar? Ni una sombra de duda tendrá. Señor, y sale usted de la iglesia con una preocupación: ay, es que mi mamá está enferma y mi papá también, yo no sé, y entra en un proceso de pánico, de angustia y de ansiedad. ¿Qué hizo? Un culto mentiroso. Cuando yo empecé a entender esto, dije: wow, entonces no canto. Sí, debo cantar. Mire lo que dice: tú me perdonas, me impartes el gozo, en el versículo número 3. Pero yo no sé qué es el gozo. ¿Qué es el gozo? Y está hablando del gozo del perdón. Por eso vi necesario enseñarles sobre el PRCC. ¿Cómo, hermano? Aunque apela a la estabilidad emocional, tiene que ver más que con una condición emocional, con un aspecto bienaventurado de mantener algo, y es la paz de Dios continua en nuestro corazón, que haya bonanza. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no inculpa iniquidad. Entonces, cuando usted se pone a cantar, venga: eres mi fuerza, mi fe y mi reposo, y estoy dudando, estoy cuestionando, ¿qué mandamiento estoy violando entonces? En el PRCC de los 10 mandamientos, el tercer mandamiento. ¿Qué dice el tercer mandamiento? No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Estoy quebrantándolo, y sin embargo no me había dado cuenta. Otro himno que hemos cantado, búsquenlo, el himno número 20, ¿no? ¿Cómo? Sí, somos uno en espíritu. Ojo, escuchen bien, somos uno en espíritu, y resultamos saliendo aquí para allá como pasamos por el pie de los hermanos, y un poco de mentirosos. ¿Pero por qué somos mentirosos en la adoración? Porque eso tiene que ver con la adoración. Porque no tenemos claro qué es el PRCC, el principio regulador del culto cristiano. Es que yo soy introvertido y a mí me cuesta relacionarme con los demás. Es que el relacionarme con los demás tiene que ver con la adoración a Dios. Es que a mí no me gusta el chisme. No. Eso se llama orgullo. Y se llama falta de conocimiento del principio regulador del culto cristiano. Obviamente que nos cuesta, no crea que a mí me cuesta, que no me cuesta, a mí me cuesta. La cara no me ayuda, por lo tanto me toca ser amable. Sí, se acabó el tiempo, hermanos. Podemos seguir, ¿cierto? Porque la otra semana no tenemos culto. Pero vemos, por ejemplo, solemne resuenen las voces de amor. Y el que está cantando dice: vamos a entonarlo, y aquí dice ¿cómo? Con gozo. Pregúntese si usted tiene gozo cuando va a cantar. Cuando tiene gozo, también canta con ahínco, con firmeza, con seguridad. ¿Cómo empieza ese himno?
solemne resuenen las voces de amor, con gran regocijo tribútenlo al Rey soberano, el buen Salvador, dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adoradle su grey, es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos, amén. Qué interesante, los demás están cantando y usted está callado. Entonces, Dios no es su Dios, por lo tanto no está tributando una adoración correcta y necesita conocer el Evangelio. Ahí es donde debemos estar involucrados todos en la adoración. No solamente es cantar, también ponerle sentido a todo lo que nosotros cantamos. Accionar por ese unidos. ¿Cómo es, hermano? Somos uno en espíritu y andamos criticando a los hermanos y murmurando de ellos. ¿Perdón? Inmediatamente corrijamos eso, porque acabamos de cantarlo aquí y nos vamos a criticar de los demás, hablar mal de los demás. Entonces el PRCC, el principio regulador del culto cristiano, atañe a cada aspecto de la vida, porque toda nuestra vida es un culto. Toda nuestra vida es un culto. Y vamos a hablar acerca de la música también, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Para ir cerrando la introducción. ¿Qué vamos a hacer? El domingo, o cada vez que nosotros vengamos aquí, porque esto también se aplica entre semana, porque a veces vemos que el culto del domingo es más importante que el culto de semana, entonces resulta ausente entre semana, porque me parece que es el primer día de la semana y no entre semana. Cada vez que ofrecemos aquí el culto a Dios, tanto público como privado, tanto familiar, debemos aplicar estos principios. Por eso es que debemos adorar a Dios y no estar mintiendo. Tener en cuenta que todo lo que nosotros hacemos está regulado por Dios. Efesios 5:10, ¿qué dice? Comprobando lo que es agradable a Dios. Y 1 Corintios 10:31, todo, si comes, bebes o haces otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Eso suena como extremo, pero es verdad. En el próximo estudio vamos a estar viendo ya entonces el principio regulativo y normativo. Voy a procurar sacar unas presentaciones, en PowerPoint para que ustedes vayan anotando, porque tengo el video bien. Pero ¿nos introduce esto al PRCC? Claro que sí. ¿Entendemos qué significa el principio regulador del culto cristiano? Yo creo que sí. Ahora pongámosle sentido a las cosas. Si el hermano que está presidiendo la congregación dice, vamos a entonar con gozo, vamos a cantar todos, ¿qué debemos hacer? Y cuando estamos cantando, ¿qué debemos estar? Pensando y reflexionando o meditando en lo que estamos cantando. Por eso me gusta como lo hacen aquí, que ya están enviando los himnos para que usted también los medite en la casa, los ensaye en la casa y aquí todos juntos podamos cantar. Vamos a cantar un himno antes de salir. Vamos a decirle al hermano que nos dirija en un himno. Ya él viene afilado. Cantar un himno es como predicar. No es como, vamos a hacerlo. Simplemente. ¿Cómo? Uno que es el gozo, pasa. Uno que llama el gozo del Señor. Bueno, eso también me parece muy interesante que empecemos a hacerlo, lo podemos hacer entre semana. Y vamos, lo que está haciendo la hermana Valdina. Vean. Ella quiere cantar una linda canción. Entonces la hermana lo va a dirigir. No hay
problema, supone la pauta. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero que sepas que tú también puedes gozar siempre desde su amor. Si creyeres en Él, si confiares también, su amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantarás esa linda canción y amor llevarás a la humanidad. Volvámoslo a cantar, pero otra vez como con ganas, ¿no? No me conozco bien el ritmo, pero vamos a... Pero así como lo empezamos, volvamos. Mire, hay una cosa que les quiero decir algo, desde ya, empecemos a aplicarla. No, lo que hace el director es dar la pauta, pero el grupo de alabanza, por eso no tenemos grupo de alabanza, porque en el PRSC se acaba el grupo de alabanza. El PRSC nos enseña que el grupo de alabanza es toda la iglesia. Bueno, no es unos coreitas que están aquí al frente, sino toda la iglesia. ¿Qué es lo que hace el director? Simplemente dar la pauta, la nota, y todos nos soltamos a cantar. Bueno, ¿lo tiene por ahí, no? No. Bueno, vamos a entonarlo. Listo. Espérese, a ver. Y dice con gozo. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero que sepas que tú también puedes gozar siempre de su amor. Si creyeres en Él, si confiares también, su amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantarás esta linda canción y amor llevarás a la humanidad. Padre, gracias por instruirnos, porque tú has sido bondadoso con nosotros al enseñarnos sobre el principio regulador del mundo cristiano. Ahora más que nunca somos responsables de poder comprobar que lo que es bueno y agradable a ti, y no, Señor, a lo que a nosotros nos parece. Hoy queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a reformar nuestras convicciones respecto al culto público, que nos ayudes, Señor, siempre a pensar en que lo que vamos a entonar, a cantar, a escuchar, podamos comprobar si es agradable a ti. Ayúdanos a no ofrecer un culto pagano, a no traer, Señor, las cosas del mundo, los ritmos del mundo y los elementos del mundo para incluirlos dentro de la iglesia. Queremos tener una adoración pura. Hoy salimos de este lugar, Señor, dispuestos a hacer tu voluntad, a pensar y reflexionar cada vez que venimos a este lugar, a poder prepararnos para poder cantar cánticos a ti, salmos, himnos. Señor, que podamos exhortarnos mutuamente también con tu palabra. Gracias te damos, oh Señor, porque sabemos que tú eres el que nos instruyes, el que nos enseñas y nos ayudas a construir bases para poder vivir la vida cristiana.
No queremos, Señor, seguir violando tu palabra, sino queremos hacer tu voluntad. Seas tú llevando a mis hermanos hacia sus casas y guardándolos en el camino. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Que tengan muy buena noche. El domingo nos vemos bien temprano a este lugar, porque aún el principio regulador del culto cristiano nos lleva a ser puntuales en el culto.